Está. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias que nos concedes estar aquí un jueves más. Y en verdad nos asombramos de lo que tú has hecho en nuestra vida, que nos haces preferir estar aquí que alguna otra cosa. Tantas cosas nos pueden atrapar o distraer un jueves en la noche, pero tú has inquietado nuestras almas para venir a buscarte a ti en tu palabra. Y entonces, al iniciar este estudio bíblico, como siempre, hacemos esta súplica: oh Dios, envía a tu Espíritu Santo, envíalo con poder, para que nosotros al estudiar tu palabra no quedemos sin percibir ese poder de tu palabra que transforma, que nos da más luz, que nos hace conocerte mejor. Si te conociéramos más y mejor, te amaríamos mucho más y viviríamos demostrándolo. Oh Señor, queremos servirte mejor. Revélate a nosotros y con clamor a ti suplicamos por los que alguna vez venían al estudio bíblico, pero algo se los impide o ahora prefieren alguna otra cosa que estudiar tu palabra, y eso nos duele el corazón. Haz la obra, Señor, inquiétalos y hazles recordar que nada hay mejor que buscar tu presencia y percibirla. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos estudiando la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y por ende a nosotros que decimos ser sus discípulos. Y entonces está registrada en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces estamos para estudiar hoy la sexta petición, que es esa: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice la respuesta del catecismo, la leo para antes del estudio bíblico, dice: es decir, puesto que somos tan endebles y débiles por naturaleza, que no podemos permanecer en pie ni un momento o instante, y nuestros enemigos sumamente mortales, Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos opugnan y asaltan incesantemente. ¿Qué pedimos entonces? Sosténnos, afírmanos y fortalécenos por el poder de tu Espíritu, para que en este combate espiritual, la guerra espiritual, no cedamos como conquistados, sino que los resistamos con firmeza todo el tiempo, hasta que al fin obtengamos la victoria plena y perfecta. Mis estimados, he preparado un breve estudio con respecto al mal y a la tentación. Vean que nosotros estamos diciendo a Dios: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Lo primero que quisiera es que pensemos y reconozcamos: el mal existe. Hay personas hoy en el día de pensamientos tan equivocados si los comparamos con la palabra de Dios, pero ellos no se dan cuenta, que dicen que en realidad nada es malo, nada es bueno,
Usted decidirá si algo es malo o si algo es bueno, y en ciertas circunstancias algo puede ser malo y en otras circunstancias eso mismo puede ser bueno. La Biblia nos enseña verdaderamente que hay mal, y la experiencia nos muestra que hay mal, sabemos que hay mal, y tenemos que abordar este tema correctamente, entendiendo que Dios es soberano, Él está sobre todas las cosas, y el hecho que el ser humano pecara y entrara el mal en el mundo no tomó a Dios por sorpresa. Una pregunta que suelen hacer los niños cuando les explicamos a los niños las historias de la creación, del Adán y Eva, de cómo ellos cayeron en pecado, de lo que el pecado trajo al mundo, etcétera. Muchos de ellos, y tal vez ustedes lo han pensado también, se hacen la pregunta: ¿por qué Dios, si sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué lo permitió? Y debemos responder a estas preguntas con sinceridad y honestidad. No todas nuestras preguntas están contestadas en la Biblia. La Biblia nos da las respuestas de lo que necesitamos saber, pero no de todo lo que nosotros quisiéramos saber. Porque, como les digo, el Dios de la Biblia, que se revela a sí mismo como un Dios soberano, omnipotente, no podemos decir que no era conocido de Dios, que esto tomara a Dios por sorpresa, la entrada del mal en el mundo. La tentación que sufrieron Adán y Eva, porque hoy estamos pidiendo: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Y ese líbranos del mal también nos lleva a meditar. No hablamos del mal como algo etéreo e impersonal, es alguien que es el malo, el maligno, que tienta. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Dios sí sabía, y Dios así lo determinó que sucediera. No podemos entender exactamente el por qué, aunque tenemos en la Biblia descrito que todo Dios lo ha hecho para su gloria, y aunque nos parezca extraño que esto también sea para su gloria, es para su gloria. De hecho, en la Sagrada Escritura nosotros aprendemos que los que se salvan dentro de la humanidad son salvos para la alabanza de la gloria de su gracia, y los que se condenan son para la alabanza de la gloria de su justicia. Dios no es injusto, sino que en esa justicia que se realizará al final, Dios es glorificado también. Bueno, quisiera llevarlos entonces a unos versículos que nos van a poner a pensar, para esto que yo les digo, que Dios gobierna incluso sobre todo lo que sucede, sea bueno o sea malo. Leamos por favor Génesis capítulo 20, versículo 6. El que lo tiene me dice, por favor. Doña Mirna. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Bien, vamos a ver si entendemos o si lo recordamos cuál es el contexto. Lo que sucede es esto: Abraham tiene una esposa, se llama Sara, y él va a cierto lugar, y él tiene temor de lo que pueda pasar si saben que es la esposa de él, y entonces él dice que es la hermana, y el rey de aquel lugar, que se llama Abimelech, la toma pensando que va a ser su esposa o una de sus esposas. Lo que ha leído la hermana Mirna es un sueño que tiene Abimelech, en la que Dios le dice a él que no puede tocar a esa mujer porque ella es casada, y eso es pecado. Pero oigan las palabras de Dios: yo también te detuve de pecar contra mí. Para que entendamos, por eso es que podemos pedir
no nos metas en tentación, porque Dios puede librarnos de caer de tentación. Es más, si Dios no hace algo, nosotros caeremos, porque nosotros ya estamos manchados de pecado. ¿Entienden? Entonces, vamos entendiendo, Dios tiene el poder de detenerlo a uno de pecar. Más bien, cuando llega, y hay otras ocasiones en las cuales más bien vemos que el ser humano no se deprava y no se pierde y no se hunde aún más porque Dios lo detiene, pero que si Dios lo dejara y Dios lo suelta a que haga lo que Él quiere, se hunde en el pecado. Eso lo leemos, por ejemplo, en Romanos 1, cuando dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Y esas personas se hunden en el mal. Pero aquí vemos un caso en el que Dios va y dice, yo te detuve de pecar contra mí. Eso es para que veamos que sí, Dios está aún sobre el pecado. Ahora, vamos a leer dos eventos, más bien dos descripciones de un mismo evento. Prestemos atención. Uno está en primer libro de Crónicas 21:1, y otra persona, por favor, téngame segundo libro de Samuel 24:1. ¿Usted tiene el primero, Fabián? Sí. Sí, por favor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Ok. Pongan atención cómo está descrito. Se levanta Satanás contra Israel y tienta a David a que haga un censo. O sea, que cometa un cierto pecado. Para aclarar un poquito, hacer un censo está mal en estas condiciones porque Dios no le había mandado hacer, y lo que hay detrás de este censo es orgullo y es confianza en el hombre. Hay otras ocasiones en que Dios mismo fue el que mandó que hicieran el censo, por ejemplo, a Moisés y a Aarón. Pero en este caso, la razón no era correcta. Pero oigan que esto vino del maligno. Dice, Satanás se levantó. ¿Verdad? Ahora, leamos ¿cómo lo describe segundo de Samuel 24:1? Lo tiene Randall. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Bien, entonces, hermanos, aquí vemos, valorando estas dos descripciones de lo que sucedió, que sí, es el maligno el que tentó. Pero ¿por qué Dios no previno a David y a Israel de ese pecado? Porque Dios estaba castigándole, estaba airado Dios con él, y entonces permite que el tentador venga y los haga tropezar. ¿Por qué es que les estoy leyendo estas citas? Porque necesitamos, ya que vamos a hablar de la tentación y del mal, entender que por sobre todas las cosas está Dios. Nosotros no podemos pensar como piensa la religión oriental del yin y el yang, que hay dos fuerzas igualmente poderosas del bien y del mal, que son un balance y esas cosas. No es así. La Sagrada Escritura nos muestra a un Dios soberano, todopoderoso, contra el cual nadie puede. Y Él es el que ha decidido que exista el maligno. Aunque no lo logremos entender bien, pero la palabra nos va a llevar poco a poco a entender que para la gloria de su justicia esto es así. Bien, tenemos que tener bien claro todo esto. Al ver esto, pero ¿qué es esto? Dios se enciende en ira contra esta, y entonces ellos pecan por eso. Nos hace pensar, Dios es culpable. De hecho, siempre cuando el ser humano cae en pecado tiende a culpar a Dios. Vean que eso fue lo que dijo Adán. Cuando Dios lo confronta a él con respecto a su situación, su pecado, él dice, la mujer que me diste. Al final está diciéndole, esto no hubiera pasado si usted no me da esta esposa que me hizo caer en esto. Y a Eva, cuando va y la confronta, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Siempre alguien tiene la culpa, que al final es Dios, porque usted hizo la serpiente también. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que tener, esto es una doctrina difícil a veces de asimilar, pero es esto.
Dios está por sobre todo. Dios gobierna incluso sobre el mal. Y sin embargo, vean lo que dice la Sagrada Escritura, Habacuc 1:13. ¿Quién lo tiene? Fabián. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen impío al más justo que él. Bueno, realmente lo segundo es una pregunta. ¿Por qué? Él le pregunta. O sea, él entiende, Dios, tú no puedes ver el mal, no soportas el agravio. ¿Por qué permites esto? Eso es una pregunta válida del profeta. Porque él sabe que Dios es bueno y que Dios no se deleita en el mal. Pero él le pregunta, ¿por qué? Oiga, haga bien la pregunta, hermano. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Eso es lo que el profeta dice. No entiendo por qué permites que esto pase. Y eso es una pregunta válida, pero él nunca culpa a Dios. Vea que le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Lo que a veces no entendemos es que si a nosotros nos molesta el mal, a Dios le molesta infinitamente más. Y aún así, Él lo ha soportado y permitido por sus propósitos. Vamos a ir, les ruego que vayamos todos a Lamentaciones capítulo 3. El libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3. Escuchen, voy a leer un fragmento. A partir del versículo 31. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Oigan el versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo que nos está explicando el profeta es, no deje que esa idea entre en su corazón de que eso Dios lo deja porque simplemente así le gustó ver sufrir a alguien, ver la entrada del mal. Aquí dice que no lo hace así. Vean el versículo 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Todo eso que sucede, que es maldad, que es tratar a otro, que es quitarle a otro y torcer el derecho, ser injusto, Dios no lo aprueba. Y sin embargo, hay que ver esto. Versículo 37, para que vean que esto es importante entenderlo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 38. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Esto no lo entiende mucha gente. Y ellos piensan que no, que Dios no tuvo nada que ver. Es que no es así como la Biblia nos enseña. Nos enseña un Dios que está en control de absolutamente todo. Hasta las cosas más malas que puedan suceder no suceden si no fuera que así Dios lo permitió que sucediera. Ahora bien, de nuestra parte, el versículo 39 de Lamentaciones 3 es lo que nos dice, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Versículo 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Bien. Entonces vean que aquí dice muy claramente que todo proviene de Dios, que no podemos decir que ocurre algo que Dios no mandó que pasara. Y aún así dice que Dios no se deleita en el mal, que Dios no hace que nadie sufra sin razón.
y que de nuestra parte lo que nos corresponde es lamentarnos de nuestro pecado y entender que sí, hay un tentador, del cual ahorita vamos a ver algunas citas, pero que usted es responsable ante Dios de lo que usted haga en la tentación. Bien, el hombre entonces es responsable. Quisiera que alguien lea por favor Levítico capítulo 5 versículo 17. Don Erwin. Finalmente, si una persona que cae o decir alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún así, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Otra vez, mi hermano, para que quede más claro. Finalmente, si una persona que cae o decir alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún así, hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Lo que está diciendo es que una persona hace lo que no debe hacer, sea que él sepa que el mandamiento está o no sepa, es culpable. ¿Ven? Eso tiene que tener bien claro uno, porque nuestra manera de la justicia nos hace pensar que no es pecado porque la persona no sabía. Lo que sí podemos decir es que no es tan grave el pecado cuando usted es ignorante, pero sigue siendo pecado. Eso es lo que dice ahí. Aún sin saber que no debería hacerlo, si lo hizo, llevará su pecado, es culpable. Es muy importante esto. No tenemos manera de excusarnos. El que hace lo que no debe hacerse es culpable y entonces nos hace responsables. Bueno, en cuanto a por ejemplo, la situación del hombre, necesitamos entenderla entonces muy bien. ¿Por qué? Porque si ustedes van conmigo a orar esta oración que dice, no nos metas en tentación, tenemos que hacerlo con sinceridad, entendiendo lo que esto involucra. Porque hay personas que pueden decirlo, no me metas en tentación, y ellos mismos están buscando la tentación y exponiéndose a la tentación. Entonces se vuelve una oración hipócrita. Una persona sabe que andar por ciertos lugares le genera tentación de entrar a lugares indebidos o algo así, y anda por ahí rondando. Entonces, esa oración se vuelve una mentira. No nos metas en tentación, usted mismo se está metiendo, está yendo donde no debe ir, está andando con personas que no debería andar, está viendo cosas que no debería ver. Es usted, entonces, usted se está induciendo al pecado. Bueno, pero veamos la situación tan terrible del hombre. Leamos por favor Juan 6:44. Que dice, ¿alguien lo tiene? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en ese mismo capítulo, pero en el versículo 65, Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué es importante que veamos estos versículos? Porque cuando ahí se habla de no puede, necesitamos entender lo que se está diciendo. Y tiene que ver, no tiene la capacidad de hacerlo. Digamos, si esto fuera una clase, digamos que yo soy el profesor y ahí están los alumnos, un chico puede levantar la mano y decir, profesor, ¿puedo ir al baño? ¿Verdad? Cuando él dice eso, él no está preguntando que si él es capaz de ir al baño. Él sabe que puede, porque ¿qué está pidiendo? El permiso. Entonces, la palabra poder también involucra ese sentido de permiso. Puedo, y entonces el profesor dirá si él puede o no puede en el sentido de permiso. Eso es lo que nosotros tenemos que entender
para que veamos que aquí el problema no es permiso, no es que Dios no le da permiso a la gente de venir a Cristo, es que no pueden, no tienen la habilidad de hacerlo si Dios no se las da. Así de grave es la situación del ser humano. No pueden venir a Cristo si el Padre no les da la capacidad, si el Espíritu Santo enviado del Padre no los trae a Jesús, no van a poder ir, porque no tienen esa capacidad. Permiso tienen, pero capacidad no. Ahora, se agrava aún más cuando nosotros leemos Juan capítulo 5, versículo 40. Vamos a ver, vamos a ver, espera un momentito, es 5:40, ¿será? Sí, 39 y 40, ¿quién lo puede leer? Randall. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean las palabras de Cristo. Y le dice a los judíos, ustedes tienen la Biblia, escudriñenla y verán que toda ella habla de Cristo, del Mesías, y aquí está el Mesías. Y después dice, y no queréis venir a mí. Entonces el problema del hombre es mucho más grave de lo que nosotros nos imaginamos. No puede, no tiene la capacidad porque ya estamos una raza caída en pecado, pero más grave aún, no quiere venir a Jesús. Ahí es donde vemos la gran necesidad del Espíritu Santo, de la obra que el Espíritu Santo hace en un corazón para primero darle deseo de venir a Cristo. Y entonces el Espíritu Santo le da el deseo y la capacidad de venir a Jesucristo, de dejar el pecado. Si no es así, la persona seguirá amando el pecado y amando el mundo. Eso es la realidad. Cuando nosotros leemos sobre el faraón en Egipto, y la palabra dice claramente, Jehová endureció el corazón de faraón, ¿qué es realmente lo que está sucediendo ahí? ¿Qué tiene Dios que hacer activamente? Realmente activamente no, es simplemente dejarlo y soltarlo a la dureza de su corazón, y se va endureciendo más y más. Eso es lo que tenemos que tener bien claro con respecto al pecado. Si usted no cayó peor en pecado, fue porque Dios lo sostuvo. Si Dios lo hubiera soltado, como leemos ahí, si Dios nos soltara hoy un momento, en ese momento caemos. Estamos en la mano de Dios. Si usted es cristiano, usted está en las manos de Cristo y del Padre, y en nada lo arrebata de ahí, pero es solo por eso. Si fuera por usted, caería 1000 veces. No podemos en nuestras fuerzas sostenernos en pie. ¿Por qué? Por causa del pecado que reina en el corazón, o que reinaba antes de Cristo y ahora todavía está presente ahí. Bien, ahora, entonces ya sabemos esto, y vamos a leer sobre la realidad de que hay un tentador. Ustedes lo conocen porque ya hemos leído muchas veces el relato de Génesis 2 y 3, pero veamos lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Fabián. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Vuestro adversario, oponente, ¿verdad? Eso es lo que significa, alguien que está en contra suya. El diablo anda buscando a quien devorar, a quien hacer tropezar. Y cuando hablamos de Satanás haciendo esa función, recordemos lo que la Sagrada Escritura nos dice en Efesios capítulo 6 al respecto del reino del mal. Porque Satanás no es Dios, no es omnipresente, Satanás no está en más de un lugar a la vez, solo Dios está en todas partes, es un atributo divino. Pero lo que pasa es que la Sagrada Escritura nos habla de que hay huestes espirituales de maldad. Y eso nos habla de un número inimaginable de espíritus malignos. Entonces,
todos ellos bajo el mando de uno. Entonces, cuando está un espíritu malo atacando a alguien, tratando de hacerlo tropezar, decimos que es Satanás porque es uno de los agentes de Satanás. Entonces sí podemos decir el diablo, pero no necesariamente es que Satanás, el príncipe de todos los demonios, es el que vino. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los creyentes que aman a Jesús. Tengan mucho cuidado con lo que dicen, hacen, observan, a qué le dedican el tiempo. ¿Por qué? Porque en toda su actitud usted le está dando las pistas al enemigo de por dónde tentarlo. ¿Por qué piensan que Satanás viene con una tentación específica a cada uno? A una señora tal vez en su labor cotidiana no se va a sentir tentada, digamos, por poner un ejemplo, por ver pornografía. Eso ni sabe ni nunca ha visto tal vez eso, no es algo, pero ¿con qué la puede tentar? Al enojo, a la ira, al chisme. Y a un hombre que por ejemplo, nunca ha bebido, no lo va a tentar con cervezas o licor, lo que sea, porque la persona no conoce eso. Pero si la persona sí conoce eso y ya demostró que es una debilidad, asegúrelo que vendrá la tentación en aquella área en la que ya usted le ha dado las pistas al enemigo. Vean, esto es lo triste de la guerra espiritual, que nosotros somos tan torpes que le hemos dado las armas al enemigo para que él venga y nos ataque. Como lo digo, en ese caso de las tentaciones sexuales, Satanás observa qué tipo de persona le atrae, qué tipo de persona le llama la atención, y esa es la persona que va a rondar, no otra. Seamos muy cuidadosos, porque como les dije hace un momentito, si nosotros no tenemos todos estos conceptos bien claros, nuestra oración, no nos metas en tentación, es una pura hipocresía. Tenemos que decir, no nos metas porque usted odia el pecado, usted no quiere caer en tentación, y porque usted cree que nuestro Dios es tan poderoso que Él puede quitar al enemigo y darle fuerzas a usted y no dejar que usted tropiece. Eso es lo que creemos. Bien, ahora, ese es tentador, y esa es la parte, líbranos del mal, pero ¿de dónde salió esto? Isaías 54, 16. ¿Lo tiene alguien? Doña Mirna. He aquí que yo hice al guerrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Esa frase, dice Dios, yo he creado al destruidor para destruir. ¿Ven? Por eso les dije que es una lección muy importante que nos hace entender. Ese diablo está ahí porque Dios lo determinó que así estuviera. Ese es el destruidor. Así que al que tenemos que temer es a Dios, no al diablo. Porque si nosotros tememos a Dios y amamos a Dios y buscamos a Dios, Él no dejará al enemigo que nos destruya. ¿Ven? Él nos podrá librar del mal. Cuando nosotros leemos, no lo busquemos, pero Mateo 4 y en Lucas también está, y en Marcos, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Esto nos da una visión clara entonces. El tentador es el tentador, pero ese evento de que nosotros pasemos por tentación no está fuera de la soberanía de Dios. Fue el Espíritu Santo el que movió a Jesús al desierto para ser tentado.
Y entonces nosotros debemos entender que las tentaciones son parte también de nuestra vivencia cristiana, porque algo se logra con ellas. Dios no lo hace sin un propósito. Le leímos ahí en Lamentaciones 3, no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. No es... ¿Y por qué insisto en esto, mis estimados? Porque Satanás, que es engañador, querrá venir con la idea de que Dios es como un ser macabro que se goza de vernos sufrir o de vernos tentados o así. No es así. Si somos sus hijos y Él nos ama y Él nos hace pasar por ciertas cosas, sepamos que es por una razón correcta y apropiada y para nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos. Veamos lo que está escrito en 1 Tesalonicenses 3:5. Vean al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, les escribe esto. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiere tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Una vez que nosotros entendemos la soberanía de Dios, podemos torpemente decir, bueno, pero si todo está en las manos de Dios, que sea lo que sea y ¿qué se va a hacer? Pero eso no es lo que vemos a Pablo. Pablo sabe que Dios está sobre todo y que Dios es el que puede permitir o no permitir algo. Pero de parte de él, dice, por lo cual no pudiendo soportar más. Él tenía una preocupación por ellos. Y dice, no, yo necesito enviar para informarme si están en la fe, porque Satanás los puede haber tentado. La doctrina de la soberanía de Dios nunca debe llevarnos al fatalismo, a decir, bueno, Dios es el que sabe todo y el que dice, entonces me alzo de hombros y no hago nada y todo será como tiene que ser. No es eso lo que la Biblia enseña. Nos tiene que dar consuelo que Dios es todopoderoso y que Él controla todo, pero seguimos siendo responsables. Y el apóstol Pablo seguía preocupado por esa iglesia y dice, yo tengo que hacer algo. No puedo simplemente desentenderme, voy a ver, porque el tentador pudo venir y tentarlos. Y entonces nos llama a nosotros a ser gente de oración. Leamos Santiago capítulo 1. Versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí está la explicación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ese versículo está ahí por algo, porque es lo que quiere decirle, miren, no se equivoquen, ustedes saben que Dios es soberano, que el ser humano es incapaz, pero no se equivoque, si usted cae en pecado es su culpa, no de Dios. Eso es lo que está enseñando la Escritura. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro consuelo? 1 Corintios 10:13, ¿quién lo puede leer, por favor? Despacito. 1 Corintios 10:13. Es un versículo muy bello para consuelo nuestro en momentos de prueba. Randall. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ven, eso es la promesa de Dios. Entonces, si usted cree a Dios y cree su palabra, usted debería poder responder: si Dios dice que Él no dejará que yo sea probado más allá, tentado más allá de mis fuerzas, y que Él dará una salida, ¿qué ocurrió ese día que usted tropezó? ¿Qué ocurrió el día que usted pecó? No vio la salida, porque Dios no miente. Ahí dice, fiel es Dios. Fiel es Dios, Dios no miente. Dios hizo esa promesa, Dios la cumple. Pero ustedes y yo a veces, por las cosas de esta vida, por la mundanalidad, por oír otras voces, se nos nubla la vista y no podemos ver dónde está la salida. No la vemos, pero Dios dice que hay una salida. Y esto nos da esperanza para hablarle a aquellos también que están luchando con pecados habituales, que los han dominado. Dios dice que Él le va a dar una salida, pero ¿cómo se busca esa salida? Con las rodillas dobladas. Si usted está pasando por una tentación, una prueba, y usted va y clama a Dios y se arrodilla y le dice: Dios bendito, tú dijiste aquí está la promesa de que tú me darás una salida, de aquí no me levanto hasta que me des esa salida. El Espíritu Santo le va a hacer ver esa salida. Pero como les decía, lamentablemente la gente ora: no nos metas en tentación. Pero no cree esto, o ellos mismos propician tentaciones. Entonces, eso es una promesa tremenda, que Dios no dejará que seamos probados más allá. Pero la tentación vendrá, porque si el mismo Hijo de Dios fue tentado, nosotros mucho más. Y la manera en que Cristo venció es la manera en que nosotros vamos a vencer, por la palabra de Dios. Ustedes leen el relato: Jesús en el desierto, tentado por Satanás. Esos tipos de tentaciones, y ya habíamos pasado también por ahí, que se clasifican en general en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Las tres maneras en que Él va a venir de alguna manera a tentar, y Jesús le responde: escrito está. Yo creo en mi Dios, yo creo que Él no miente. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No le hago caso a Satanás, le hago caso a Dios. Caer en tentación es precisamente hacerle caso a Satanás, como le hizo Eva. O sea, ella tenía dos cosas: ¿a quién le vas a creer? ¿A esta serpiente o a lo que dijo Dios? En el momento en que ella dice: suena lógico lo que dice esta serpiente, y seguramente de verdad es que Dios no quiere algo bueno para mí, me está privando de algo, ya cayó en la tentación. Así es cada una de ellas. Pero entonces, escrito está, es la manera de vencer la tentación. Pero tiene que conocer la palabra. La Sagrada Escritura nos dice del Espíritu Santo, en Juan 14 y 16, dice: el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Pero en una parte les dice a los apóstoles: Él os recordará todo lo que os he dicho. Y aunque digamos que el significado más inmediato tiene que ver con que ellos podían escribir los evangelios, porque el Espíritu Santo les iba a recordar todo para registrarlo para nosotros, también tiene una aplicación muy, muy sencilla. El Espíritu Santo le va a recordar a usted si usted conoce la palabra. ¿Qué le va a recordar a usted si usted no la lee ni la atesora? Él le va a recordar algo que está ya en su mente, en su memoria. Entonces, tenemos que ir a la palabra y veremos esto cumplido. Y entonces, finalmente, quisiera, si me da chance, dos cositas más antes de terminar. ¿Cuál es el antídoto, entonces, para no pecar? Está en Salmos 119:11, que es de lo que les estoy hablando, de que Cristo lo usó, usémoslo nosotros también. Salmos 119:11, ¿Fabián? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la manera. Si usted de verdad no quiere pecar y quiere vencer la tentación, tiene que atesorar la palabra de Dios en su corazón
Usted se sumerge en la palabra. Entre más lleno esté de la palabra, el Espíritu Santo le traerá esa palabra a su mente cuando usted esté a punto de tropezar. Y usted verá. Porque por eso es que dice que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Ahora, finalmente, tenemos que reconocer la situación del ser humano, de la cual ya hablé un poco, pero leámoslo, está en Jeremías 13:23. Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice así: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer mal. Ve el ejemplo, qué fuerte que es. ¿Cómo hace el que es negro para no ser negro? Es negro y ya. ¿Cómo hace un leopardo? Es que eso es parte de su ser. Él es eso. Y eso es lo que el ser humano tiene que entender. Usted es un pecador, por eso es que peca. Y el cambio solo lo puede hacer el Espíritu Santo para hacer que usted desee a Cristo, vaya a Cristo y deje de amar el pecado. Y entonces podrá orar con todo el corazón: no nos metas en tentación. Un pequeño ejemplo que lo considero bien útil para que veamos qué es lo que realmente necesita el ser humano, que es regeneración, nuevo nacimiento, cambio de corazón o de naturaleza. Porque la gente, voy a explicar esto por la siguiente razón: cuando vemos la soberanía de Dios y que el hombre no puede nada y toda la gente igual va hacia el fatalismo y dice, entonces el ser humano no es libre, no puede hacer nada. En cierto sentido no puede hacer nada, pero vamos a ver dónde está el problema de por qué escoge el ser humano el pecado y no el bien. Entonces el ejemplo es este: digamos que tenemos un buitre, o que llamamos nosotros un sopilote, ¿verdad? Y usted lo tiene ahí y usted pone en un plato un poco de maíz y en otro plato una rata muerta. Ahora, el sopilote es completamente libre, no está amarrado, usted no lo está empujando, ahí están los dos platos. ¿Qué es lo que el sopilote va a ir? ¿A cuál de los platos se va a acercar? ¿Por qué? ¿Por qué va la rata? Porque él en su naturaleza es un animal que come carroña. Para que ese sopilote desee el maíz, tiene que dejar de ser sopilote. Porque, y eso es lo que nos lleva a esto: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Dios tiene que hacer un cambio en el corazón tan tremendo que ya usted no es lo que era y ahora ama lo que antes no amaba y detesta lo que antes amaba. Eso es nuevo nacimiento, eso es conversión. Y ahí entonces usted puede orar con sinceridad: no nos metas en tentación, Señor, líbrame del maligno, líbrame de tropezar, dame claridad de mente para yo ver las salidas cuando viene el enemigo a hacerme tropezar. ¿Ven? Pero todo eso primero, un cambio de corazón. Si no, la persona va a estar como el falso convertido, deja lo que hace, pero por dentro lo está deseando. Y ahí es cuando dice: uy, si no fuera porque soy cristiano. ¿Entiende? Pero eso no es la actitud del cristiano. Es que yo no quiero eso. Sí, puede hasta tentarme y volver a aquel hombre viejo a querer resucitar, pero ¿qué hacemos nosotros? Lo mortificamos, lo volvemos a matar. Bien, que el Señor nos ayude entonces a orar esto con sinceridad y a entender: lo primero que necesitamos es un cambio en el corazón. Bien, voy a pedir al pastor Randall que venga para el espacio de peticiones y oración. Bien, hermanos, entonces los que quieran expresar alguna petición o alguna acción de gracias al Señor, adelante.